Cristo estuvo dirigida a Dios Padre. No le llama con el nombre con que solía dirigirse a él, no le llama Padre, no le llama Papá. Lo había hecho en el Huerto de los Olivos, lo dirá poco más tarde, pero en ese momento le llama con el nombre clásico con que los judíos se dirigían a Dios, Elí o Eloí. Aparece esta oración en el Salmo 22. Es una exclamación de Jesús que expresa abandono, expresa desasosiego, expresa dudas, no rechazo, no falta de fe, sino dudas. Es una tentación. Jesús se hace uno de los nuestros, absolutamente, porque en esa frase, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está recogida la duda de cualquier hombre en tantos momentos de su vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué triunfa el mal? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Todopoderoso? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Jesús va a dar respuesta a su pregunta, y de hecho la respuesta está implícita en la propia pregunta. Está hablando con Dios, por tanto está manifestando su fe en Él. Está diciéndole que es el Señor, porque le llama Elí. Y aunque pregunta, sin embargo, no niega, no se aleja. La propia pregunta indica que cree que hay alguien que le escucha. ¿Pero qué sintió la Virgen cuando escuchó esto? Ella comprendió, seguramente más que nadie, la profunda herida del alma de su hijo, el significado de ese abandono. Ella, que vivía en una comunión permanente con Dios, la Inmaculada, ella, si hubiera visto, si hubiera sentido rota esa comunión, se habría sentido totalmente desarbolada, derrumbada, como una casa en ruinas, porque ese Dios con el que llevaba viviendo en continua intimidad, ese Dios que era el suelo de su casa, que eran los cimientos, que eran las paredes, que era su techo, que era su sostén, de repente no estaba. Por eso comprendió lo que tenía que sentir su hijo. Porque si su comunión con Dios era increíble, inmensa, la de su hijo era más. Ella era una criatura, su hijo era Dios. ¿Qué tuvo que ser para Jesús experimentar ese abandono? No fue abandonado, pero lo experimentó. ¿Qué tuvo que ser para Jesús? ¿Qué tuvo que ser para María ver cómo su hijo exclamaba, cómo su hijo expresaba ese abandono, cómo su hijo sufría ese abandono? Y si él pregunta, ¿por qué me has abandonado?, ella quizá preguntó, ¿por qué le has abandonado? Y quizá recordó 33 años antes, una mañana luminosa en Nazaret, la llegada sorprendente de un ángel, la promesa: será el Mesías. Y quizás recordó eso y le preguntó a Dios, ¿dónde están tus promesas? ¿El Mesías muere crucificado? ¿Dónde están las promesas que me hiciste a mí? ¿No estás cumpliendo lo prometido? También las dudas atravesaron el corazón inmaculado de María, como estaban atravesando el corazón sacratísimo de Jesús. También ella le preguntó al Padre: Dios mío, Eloí,
¿por qué le has abandonado? La respuesta que dará Jesús es la respuesta que dio María. Y quizá la respuesta que dio María, aquella que transmitía en sus ojos, que no se separaban un instante de los ojos de Jesús, para que cuando éste pudiera abrirlos en medio de aquella angustia y lograra ver algo a través de la cortina de sangre seca que se le había acumulado en el rostro, pudiera ver a su madre delante firme y entera. Y el por qué le has abandonado, enseguida encontró una respuesta. La respuesta que casi inmediatamente después le dio Jesús.